elementos, algunos conceptos básicos acerca de lo que es el tema de análisis de estructuras y lo que es un análisis estructural. Vamos a ver un poco el trabajo de deformación y lo que significa el trabajo virtual. Existen dos tipos de deformaciones, la deformación plástica y la deformación elástica. La deformación plástica es la deformación irreversible o permanente, o en el cual el cuerpo libre o el cuerpo ya no vuelve a su estado natural. Y la deformación elástica es aquella que sí es reversible, o también se le llama deformación no permanente. El cuerpo se recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca dicha deformación. El diagrama que ven al lado derecho representa el diagrama de tensión-deformación que tiene el hormigón, por ejemplo. En el eje de las abscisas tenemos las deformaciones y en el eje de las ordenadas tenemos el esfuerzo o la tensión. Habíamos dicho, y es un trabajo de investigación que tenían que hacer, que esta parte nosotros la llamamos, es el límite o el cálculo lineal de una sección de hormigón. El acero también tiene su propia curva de tensión-deformación. Esas dos curvas tienen que ser compatibles y se las puede compatibilizar. Van a ver ese tema cuando hablen de hormigón armado en el siguiente semestre, si es que vencen la materia. Estos puntos críticos que vemos acá, puntos de fluencia, o también se los llama límite de elasticidad y límite de proporcionalidad. Límite de proporcionalidad es el último punto en el cual estamos hablando del cálculo lineal. El límite de elasticidad es el límite en el cual el elemento o el cuerpo, según el material de que esté compuesto, puede tener cierta elasticidad y recuperar su forma. Punto de fluencia es el punto en el cual el elemento estructural al momento de deformarse ya no retorna, es irreversible la deformación que se tenga, y ese es mi punto de fluencia. En ese punto de ahí para adelante ya es difícil una recuperación de la deformación. Al diseñar una estructura siempre se tienen que considerar dos factores muy importantes, que son las tensiones internas y las deformaciones. Estas, tanto las tensiones como las deformaciones, inciden directamente en la vida útil de la estructura y en la apariencia estética. Cuando hablamos de la vida útil de la estructura, estamos hablando directamente de las tensiones que van a aguantar o la resistencia que van a tener los materiales de la cual se compone la estructura. Y cuando hablamos de apariencia estética, hablamos de que las deformaciones que van a aparecer en toda la estructura sean las tolerables por las normativas. Deformaciones exageradas en estructuras suelen ocasionar serios problemas en la funcionalidad y estética de los edificios. Cuando las deformaciones son difíciles de controlar, o vemos que en un proyecto estructural aparecen demasiados elementos que se deforman demasiado, vale la redundancia, como el caso de vigas de grandes luces, se suele recomendar el incremento de las secciones, pero al incrementar el valor de las secciones, estamos incrementando el peso propio de la estructura. Entonces, una solución más práctica es trabajar con un contraflechado. Ese contraflechado es una leve deformación contraria, de tal manera que una vez aplicada la carga sobre el elemento estructural, esta pueda disminuir el efecto gravitacional de la deformación debido a la carga. Cualquier estructura deformada consta de las siguientes partes. Ahí tenemos una viga simplemente apoyada de hormigón armado, puede ser de hormigón momentáneamente, y si le aplicamos un sistema de carga, vamos a tener primero la línea primitiva, que no es ni más ni menos que el eje baricéntrico de la viga antes de la aplicación de cualquier carga. Nosotros aplicamos la carga
y esta viga se va a deformar de esa manera. Al deformarse de esa manera vamos a tener una línea deformada, que es la línea en color rojo punteada, que esa es la transformación de la línea primitiva después de la aplicación de cargas. Luego vamos a tener desplazamientos y giros a una distancia X. A cualquier distancia X en ese elemento vamos a tener deformaciones. Mi sección transversal inicialmente estaba vertical o perpendicular a la viga, y al aplicarse el sistema de carga, esa sección ha tenido algún tipo de desplazamiento, tanto vertical, horizontal como rotacional. La distancia que separa la línea primitiva de la línea deformada es la flecha o desplazamiento máximo. Repito, pregunta de examen. La flecha o desplazamiento máximo o flecha máxima es la distancia que separa entre la línea deformada y la línea primitiva. La posición de la línea elástica con respecto a la línea primitiva, la línea deformada, hemos dicho que es la misma de la línea elástica. Entonces, la posición de la línea elástica con respecto a la línea primitiva para un sistema de cargas actuantes, como estamos viendo en P1 y P2, en un periodo de tiempo arbitrario, nos permite definir el comportamiento deformativo de tres tipos de cuerpos. Esta línea elástica o línea deformada, con respecto a la línea primitiva, nos permite definir tres tipos de cuerpos, hablando de carácter deformativo. Los cuerpos elásticos son aquellos que se deforman simultáneamente con la aplicación de las cargas y tienen la capacidad de volver a su estado original. Los cuerpos plásticos son aquellos que son sometidos a un conjunto de cargas, se deforman sin la posibilidad de recuperar su estado inicial y después aún de haber retirado las cargas. Y por último tenemos los cuerpos rígidos. Son aquellos que no sufren ninguna deformación durante o después de aplicarse las cargas. En estos casos, la elástica se superpone con la línea primitiva. Cuando hablamos de deformación, y aquí quiero que me presten mucha atención, porque cuando hablamos de deformación, comprende los cambios de forma, longitud y posición que experimenta el conjunto de la estructura cuando es sometido a un sistema de carga. Vuelvo a repetir, deformación son los cambios de forma, longitud y posición del conjunto del sistema estructural que está sometido a un sistema de cargas. Las barras cambian de longitud al comprimirse la columna. En esta parte inferior se está comprimiendo y traccionarse la viga, y presentan tendencia debido a las cargas que están actuando sobre la columna o sobre el sistema estructural. Bien, ahora, mientras que desplazamiento está referido a la traslación longitudinal o rotacional de una sección cualquiera, y es a través de este concepto que se puede definir la configuración deformativa de cualquier estructura. Cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando directamente o refiriéndonos directamente a una sección específica de la estructura, una sección de un elemento estructural de la estructura completa. En este caso, la sección SS de la barra horizontal de este elemento estructural experimenta tres tipos de desplazamiento. Un desplazamiento horizontal, que es el que vemos de este punto, horizontalmente se ha movido a este punto de acá. Un desplazamiento vertical, de este punto de acá, verticalmente se ha movido a este punto. Y por último tenemos un desplazamiento rotacional. Si nosotros cruzamos esta línea con esta proyección de su deformada, vamos a tener este desplazamiento rotacional. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando directamente del análisis de las deformaciones de una sección de un elemento estructural
de la estructura, vale la redundancia. Si hablamos de desplazamiento en los nudos, tenemos desplazamientos en vínculos, en nudos o vínculos internos. Estos desplazamientos de vínculos internos tenemos dos clases. Uno, el nudo continuo, en el cual el desplazamiento del nudo continuo es cuando dos o más barras se unen en un nudo para formar un solo cuerpo. O sea, tienen una capacidad de rigidez continua, son rígidos cuando hablamos de nudo continuo o nudos vínculos internos, nudo continuo. Este tipo de nudo experimenta una misma traslación longitudinal tanto en la barra horizontal como en la vertical y además tienen la cualidad de rotar de manera conjunta. No son independientes. Si rotó una parte, la otra parte también tiene que rotar. Y tiene que tener el mismo desplazamiento. Si hablamos de vínculos internos, también tenemos el nudo articulado. A diferencia del primero que vimos, es cuando dos o más barras se articulan en un mismo nudo y adquieren la capacidad de desplazarse longitudinalmente de manera continua y de mantener desplazamientos rotacionales independientes en cada barra. Se me puede, la columna inferior se me puede desplazar más que la barra horizontal. Desplazamiento en nudos o vínculos externos o apoyos. Entonces, con esto estamos diciendo que hay dos tipos de nudos. El nudo con vínculo interno y el nudo con vínculo externo. El nudo con vínculo interno es nudo fijo o nudo articulado. Mientras que los vínculos externos o nudos con vínculos externos, estamos hablando de apoyo empotrado, que no experimenta ningún tipo de desplazamiento. El apoyo fijo, que experimenta solamente el desplazamiento de giro. Y tenemos el apoyo móvil, que puede trasladarse y rotar desplazamiento se refiere. También están los apoyos elásticos, que pueden rotar y tener un desplazamiento vertical. Clasificación de los desplazamientos. Se clasifican directamente en desplazamientos longitudinales, que al igual que un vector, tienen su propia magnitud, dirección y sentido, así como también un punto de aplicación cuando estamos hablando de desplazamientos longitudinales, ya sean verticales u horizontales. Cuando hablamos también de desplazamientos longitudinales, se puede descomponer en diferentes direcciones según sea la conveniencia del análisis que se esté realizando. Esto quiere decir que si yo tengo una sección SS, yo puedo trazar una recta directriz y sobre esa recta directriz voy a tener mi desplazamiento delta. Y vamos a trasladar una perpendicular a esa directriz, y donde se encuentre el punto S' o donde se intersecten las líneas de la línea deformada y la perpendicular a la directriz, ahí podremos encontrar el desplazamiento buscado. Y la otra es que, de acuerdo a un eje XY, nosotros podemos encontrar con sus componentes, a través del teorema de Pitágoras, podemos encontrar el desplazamiento delta, que va a ser el cuadrado de delta X más el cuadrado de delta Y, la raíz cuadrada de toda esa sumatoria. Cuando hablamos de desplazamientos angulares o giro, son los que se refieren al cambio angular que experimenta una sección cuando se ha deformado transversalmente. Ejemplo,
Un elemento estructural tiene infinitas secciones, pero en este caso vamos a analizar 3, 4, 5 secciones y los extremos. Se aplica un sistema de cargas y fíjense que estas secciones van a rotar las secciones que estamos proponiendo. Entonces, cuando hablamos de desplazamientos angulares, giros o rotaciones, las rectas marcadas fueron rotando a medida que la carga de la viga se iba deformando. Fíjense, mientras aplicamos las cargas, las secciones que estamos analizando van realizando sus respectivos giros. Los desplazamientos angulares se dividen en rotación o giro de la sección completa, giro relativo de una sección SS, de acuerdo al radio de giro que se pueda obtener, giro de acuerdo a una cuerda o barra AB, giro relativo de una cuerda AB contra otra CD, o sea, giro entre dos puntos, rotación torsional, de repente hay un esfuerzo de torsión, y giro torsional relativo en una sección. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si a un pórtico lo sometemos a un conjunto de cargas, estas afectarán a todos los puntos materiales de la estructura, provocando la aparición de fatigas internas que tenderán a deformar la estructura. Por ejemplo, si tenemos el elemento estructural o la estructura en tipo L apoyada en el suelo, le aplicamos un sistema de cargas, muy posiblemente se deforme de la manera que ven hasta alcanzar, hasta convertirse la sección SS en la sección S', S'. Para esto existen algunas relaciones en cuanto a las tensiones y las deformaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos la tensión del momento flector, si hacemos un corte en el elemento horizontal y ese corte vamos a tener un momento, una normal y una cortante, de acuerdo al sistema de cargas propuesto. Entonces, cada uno de estos esfuerzos tiene una relación directa con la deformación que se aplica a cada uno de los puntos. Si hablamos de la relación momento flector con el desplazamiento de giro, si yo retiro un pedacito infinitesimal del elemento estructural con ángulo delta sub tita, me va a aparecer los momentos flectores en la viga y me va a aparecer el momento flector en el pequeño tramo de la viga que estamos retirando. El desplazamiento de giro o el desplazamiento rotacional delta tita va a ser igual al producto del momento por el diferencial de longitud. Recuerden que esto es un elemento diferencial dividido entre el módulo de elasticidad por la inercia de la sección que estamos trabajando. Entonces, esta vendría a ser la fórmula. Si tenemos el momento flector en un punto, en una sección cualquiera, tenemos el módulo de elasticidad longitudinal y tenemos la inercia de la sección, podemos encontrar el desplazamiento de giro. Lo mismo sucede si encontramos la relación esfuerzo normal y deformación axial. Nosotros retiramos un pequeño cuerpo infinitesimal de nuestro elemento estructural y van a aparecer tensiones de normales también. Entonces, la fórmula me dice, si usted quiere encontrar el desplazamiento, en este caso traccional, que va a tener ese elemento estructural, entonces ese desplazamiento va a ser igual al producto de la normal por el diferencial de longitud dividido entre el módulo de elasticidad por el área de la sección que estamos trabajando. No tocamos el esfuerzo de corte debido a que el esfuerzo cortante me ejerce muy poca diferenciación en lo que es el desplazamiento vertical. Prácticamente, mientras más ancha sea la sección, el desplazamiento vertical o el desplazamiento por corte va a ser menor.
Tienen ese trabajo práctico, carga virtual, deformación, desplazamiento. Ahí es esto es hasta finalizar el semestre. Y ampliar los conceptos de las relaciones entre esfuerzo y deformación. Todos estos trabajos, por favor, para el final del semestre, para entrar al examen final. Vamos a ver ahora lo que significa la carga virtual e integración semigráfica, línea deformada, efecto térmico, desplazamiento por asentamiento y por error de montaje. Entonces vamos a tratar de llegar hasta integración semigráfica. ¿Qué es la carga virtual? Es un método para calcular desplazamientos debido a diversas causas y en diferentes tipos de estructura. O sea, el método de la carga virtual calcula los desplazamientos en cualquier elemento estructural y por cualquier tipo de desplazamiento. Su formulación está dada en el principio de conservación de la energía y en el trabajo virtual. Este método nos permite calcular desplazamientos. Ingeniero, disculpe, se Diga, quedó en las anteriores diapositivas, ¿en cuáles anteriores? en la de la investigación, se quedó ahí, en ese PowerPoint. Ok, a ver, ahorita vamos a ver. ¿Ahora sí se ve? Sí, Ahora ahora sí, sí. ingeniero, gracias. Bien, les decía que vamos a ver el tema de la carga virtual, que está fundamentada en el principio de conservación de la energía y en el principio de trabajo virtual. Este método permite calcular desplazamientos en vigas, en pórticos, en reticulados, en parrillas y en pórticos espaciales. Nos permite considerar efectos de cargados complejos como ser la temperatura, error de montaje y asentamiento o hundimiento. Entonces, esta metodología de carga virtual nos permite encontrar las deformaciones, los desplazamientos de cada una de las secciones y las deformaciones de toda una estructura de cualquier tipo de elemento estructural que nosotros estemos trabajando. ¿Qué nos dice el principio de conservación de la energía? Nos dice, la energía no se crea ni se destruye, solamente sufre una transformación de una forma en otra. Estas transformaciones, la energía total permanece constante, es decir, que la energía total es la misma antes y después de cada transformación. Por eso decimos que la energía no se pierde. Por ejemplo, si sometemos a un cuerpo a cargas externas, van a suceder dos fenómenos. En el interior del cuerpo, en la parte interna del cuerpo, van a aparecer, debido a estas cargas, los esfuerzos internos, o también se las llama solicitaciones internas, que ustedes ya conocen, momento normal y cortante, aplicadas estas tensiones a los millones de puntos materiales de la estructura. Entonces, debido a esta situación de cargas, este sistema de cargas, todas las partículas van a empezar a apretujarse y van a empezar a querer cambiar de lugar, querer cambiar de posición. Algunas cederán en su forma, apareciendo deformaciones en pequeñas cantidades y al mismo tiempo reacomodándose con respecto a otras partículas, lo que me va a ocasionar la deformación. Si aquí teníamos una bolita bien dibujadita, debido a esas cargas, me van a aparecer, se me va a deformar ese cuerpo. Es debido a esta deformación que estas partículas definen los desplazamientos en las direcciones de las fuerzas externas. Entonces, todas estas fuerzas externas me van a generar algún tipo de desplazamiento. Por lo tanto, podemos decir que el trabajo que realizan las fuerzas externas
va a ser el mismo trabajo que realizan las fuerzas o esfuerzo interno. A esto también le llamamos como principio de D'Alembert, combinado con Maxwell y Betti, y podemos decir que supongamos que tenemos una vía apoyada o simplemente apoyada. ¿Qué me dice el teorema de Maxwell y Betti? Que si yo a este tipo de viga le aplico una carga F1, esa carga se me va a deformar un desplazamiento delta 1. Y si yo aplico una segunda carga F2, fíjense que delta 1 no se va a modificar, pero sí me va a aparecer un desplazamiento delta 2 que va a acompañar al desplazamiento delta 1 debido a la carga F1. Por lo tanto, podemos decir el trabajo que produce la fuerza F1 con respecto al desplazamiento 2 es conocido como trabajo virtual, debido a que este desplazamiento delta 2 en realidad es producido por F2, pero que sin embargo cuando se produce un nuevo desplazamiento delta 2, la fuerza F1 acompaña el movimiento de la sección y por lo tanto es válido el concepto de trabajo. Por lo tanto, llamaremos trabajo virtual al producto de una fuerza por un desplazamiento de igual dirección, pero que no es producida por dicha fuerza. Vuelvo a repetir, llamaremos trabajo virtual. El trabajo normal es fuerza por distancia, pero el trabajo virtual es la fuerza por una distancia que no es producida por esa fuerza. Es el concepto básico de trabajo virtual. Entonces, trabajo virtual va a ser F1 por delta 2. Si en el ejemplo anterior lo dividimos en dos sistemas, el sistema S1 y el sistema S2, en el cual el sistema F1, el S1 va a estar por F1 y delta 1 y el sistema 2 F2 por delta 2, entonces de igual manera podemos decir que el trabajo virtual es la fuerza F1 multiplicado por delta 2. ¿Qué me dice la formulación del método? Supongamos que queremos calcular el desplazamiento delta en el punto A, producida por el sistema de carga P1, P2, P3 y P4. Entonces, queremos encontrar ese sistema, ese desplazamiento delta. Para calcular este desplazamiento, utilizaremos el principio de conservación de la energía, en el cual me dice que hay un sistema virtual, yo aplico una carga virtual unitaria y calculo con esa carga virtual unitaria el desplazamiento. Si yo analizo en una sección S', puedo determinar los esfuerzos internos, podemos plantear un sistema real, en el cual ese sistema real nos va a dar el desplazamiento delta del punto en el cual estamos trabajando debido a las cargas o al sistema de carga del pórtico. Por lo tanto, sabiendo que en la sección actúan los esfuerzos de momento normal y portante y sus deformaciones serán de acuerdo a la relación de esfuerzo que hemos visto, entonces podemos aplicar el principio de conservación de la energía, que el trabajo externo es igual al trabajo interno. Por lo tanto, aplicando ese principio, la fuerza externa P' del sistema virtual con respecto al desplazamiento delta del sistema real, quiere decir que el trabajo externo va a ser igual a P' por delta, agarrando el sistema virtual anterior. Y el trabajo virtual, podemos decir que el trabajo interno en este sistema de acá va relacionado con la relación que hay entre los esfuerzos internos y los desplazamientos. Ya habíamos dicho que el desplazamiento debido al cortante es prácticamente nulo. Por lo tanto, si nosotros igualamos el trabajo externo
que es P' por delta, lo igualamos al trabajo interno, obtenemos la formulita que vemos en pantalla y con esa fórmula podemos encontrar cualquier desplazamiento que nosotros necesitemos en cualquier tipo de estructura. Hay algunas consideraciones para usar esa fórmula. El valor de P' puede ser cualquier valor, pero sin embargo, escoger un valor unitario nos libera de la operación de dividir el valor de P' por el segundo miembro de la ecuación. Entonces, P' siempre va a tener un valor de 1. La fuerza virtual tiene que ser compatible direccionalmente al desplazamiento que se quiere calcular. Entonces, eso significa que si yo tengo una solicitación y me piden un desplazamiento vertical, mi carga virtual unitaria tiene que ser vertical en el punto donde me piden el desplazamiento. Si yo tengo una solicitación horizontal y me piden un desplazamiento horizontal, mi carga virtual debe ser horizontal y con punto de aplicación el punto donde me piden el desplazamiento. Si me solicitan un giro o rotación, entonces el cargado virtual va a ser un momento en el punto donde me están pidiendo el giro o la rotación. Si me piden la rotación absoluta de una barra, entonces mi carga virtual va a ser una cupla de fuerzas con un valor de 1 sobre la distancia de separación entre esa cupla. Si me están solicitando un desplazamiento transversal en la sección SS, perpendicular a la sección SS, siempre voy a colocar mi carga virtual unitaria y el desplazamiento siempre va a ser en la misma dirección de la carga que estoy utilizando. El sentido de la carga virtual que yo coloque, fíjense en las anteriores, este sentido de la carga siempre será arbitrario. Al final, cuando obtengamos la respuesta o el resultado de todo, si me salió negativa esa respuesta, quiere decir que la carga virtual unitaria debe ir al lado contrario que el que nosotros elegimos. Tal cual se trabaja en las reacciones. Al utilizar la fórmula de carga virtual, el desplazamiento producido por el esfuerzo cortante en vigas como en pórticos es despreciable. Según el tipo de estructura que se esté analizando, los componentes de la ecuación pueden eliminarse para el cálculo de los desplazamientos. Por ejemplo, para una viga con cargas transversales solo se tendrán esfuerzos de momento y cortante y por lo tanto se puede eliminar la normal de la fórmula. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Calcular el desplazamiento vertical debajo de la carga puntual, aquí. Y me piden un desplazamiento vertical. Esos son los datos. Siempre el paso número 1, y por favor me gustaría que la forma de desarrollar este tipo de ejercicio sea ese, siempre el paso número 1 va a ser el sistema real y sistema virtual propuesto. El sistema real es una copia fiel del original y el sistema virtual es la misma estructura pero sin ni una carga. Únicamente la carga virtual unitaria donde me está solicitando el desplazamiento. La dirección yo pude haberla colocado para arriba o para abajo. Es arbitrario. Eso me lo dirá el signo. Fíjense que ya estoy con dos estructuras isostáticas. Por lo tanto, calculamos sus reacciones de los dos sistemas. Una vez que tengan las reacciones de los dos sistemas, trabajo sobre la ecuación de momentos. En este caso, el tramo AB tiene esta ecuación, el tramo BC tiene esta ecuación. Lo mismo para el otro sistema, el tramo AB trabaja con 0.5 de X y el tramo BC trabaja con menos 0.5 de X más 3. Entonces, como ya tenemos la fórmula o las ecuaciones
Ahora utilizamos la fórmula que ya les mostré anteriormente, cálculo del desplazamiento. Tengo el sistema real con su respectiva fórmula. El ejercicio no tenía esfuerzos normales, por lo tanto, desprecio las normales y me quedo únicamente con las ecuaciones de momento. Por lo tanto, mi fórmula va a quedar de esa manera. Fíjense, la P' vale 1, el desplazamiento delta va a ser igual al momento virtual es M', en el tramo AB, 0.5, aquí está 0.5 de X, por mi momento real del tramo A, 11.5 por X menos 1.5 por X cuadrado, aquí está. Más le sumamos la del segundo tramo. La ecuación del sistema virtual multiplicado por esta, que es la ecuación del sistema real. Y estamos en presencia de una integral definida. Calculamos la integral y obtenemos el resultado de 8.12. Si se corta, vuelven a ingresar, por favor, ya, con el mismo link. Vuelvo a repetir, si se cortan, vuelve a ingresar con el mismo link. Entonces, fíjense que me salió 8.12, perdón. Me salió 8.12 positivo, por lo tanto, la carga virtual que yo adopté estuvo correctamente y no tenemos que hacer ninguna modificación. ¿Se entiende? Vemos la representación gráfica. Entonces, como la carga virtual unitaria, yo la adopté hacia abajo, me salió positivo, por lo tanto, mi desplazamiento. Ingeniero, está desactivado su micrófono. Bien, entonces le decía que si mi desplazamiento me salió más 8.12, quiere decir positivo, mi carga virtual unitaria la adopté correctamente hacia abajo. Ahí. Y recuerden que siempre el desplazamiento va en la misma dirección de la carga que lo produce. Entonces, ese es mi desplazamiento de 8.12 que estamos graficando. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahí tienen algunos ejercicios para practicar. Algunos ejercicios para practicar en su casa para que puedan calcular las acciones de momento y puedan en cada punto con bien. Hasta ahí vamos a desarrollar el examen para el día lunes, toda la parte teórica y lo que es instalación, desplazamiento en estructuras isostáticas. Así que yo les voy a avisar el día lunes en qué aula va a ser el examen. Recuerden que el examen es presencial. Y voy a avisarles hasta el día sábado si lo vamos a dar presencial con computadora o presencial escrito a mano. Vamos a ver cómo andamos en internet por la universidad. Voy a averiguar eso. Pero de todas maneras, el primer parcial es este lunes 9, ¿no?
Sí, 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 ingeniero. lunes 9 de mayo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, mismo horario, Dígame. ¿no? De boleta. Hola. Sí, el Ajá. examen lo vamos a empezar a las 13:30 como está en la boleta. Va a estar un poquito largo el examen, tenemos que empezar puntuales a las 13:30. ¿Está bien? Ya les voy a informar yo el aula en el cual vamos a dar. Posiblemente el de la boleta. Si no, si cambiamos de aula, yo les informo. Ok, ingeniero. listo, Nos vemos el ingeniero. lunes, jóvenes, que pasen buen fin de semana y estudien bastante.